Hola, muy buenas tardes. Mi grupo está conformado por Débora Ñungo y quien les habla, Dori Perea, y el día de hoy les vamos a exponer sobre los modelos de estructura para la multiplicación y la división. A continuación presentaremos los modelos de la multiplicación, los cuales son el modelo lineal, el modelo cardinal, el modelo de medida, el modelo funcional, el modelo numérico y la razón aritmética. Bueno, para comenzar, primero vamos a reconocer las partes de la multiplicación. Está el multiplicado, que está representado con el color morado. Está el multiplicador, que está representado por el color naranja. Y por último está el producto o resultado, que está representado con el color verde. A continuación les vamos a mostrar cómo se representa la multiplicación. Esta se representa de manera vertical o de manera horizontal y se representa con un punto, con un asterisco o con una X. O como lo pueden ver en la gráfica, de manera vertical se pone una X y un número arriba y otro abajo con una línea. Bueno, entonces comenzamos con el modelo lineal. En el modelo lineal se aplica la propiedad conmutativa, que nos quiere decir que el orden de los factores no afecta al producto. Aquí tenemos el ejemplo de 2 por 3 y 3 por 2. Nos quiere decir que 3 por 2, para hacer esto en el modelo lineal, tenemos que tener dos grupos de 3. Entonces nos vamos a la línea y partimos desde 0 y vamos apuntando grupos de 3. Entonces contamos 3 lineecitas y agrupamos ese grupo hasta que formemos los dos grupos y nos dé el resultado. Y lo mismo vamos a hacer con el 2 por 3. En este caso vamos a hacer 3 grupos de 2. Igualmente partimos desde 0 y tomamos, saltamos dos casillas 3 veces hasta que lleguemos al resultado. Cabe aclarar que el modelo lineal solo se cumple para la suma y para la multiplicación. Tenemos el ejemplo acá. Tenemos 3 por 6 es igual a 18, que es la multiplicación, y 7 más 2, que es la suma. Si miramos, podemos ver que el 3 por 6 nos da 18, y si hacemos 6 por 3 también nos va a dar 18. Igualmente en la suma, 7 más 2 nos va a dar 9, y si hacemos una suma 2 más 7 también nos va a dar 9. Aquí podemos ver que sí se cumple con esta condición. Y por el contrario, esta no se hace ni en la división ni en la resta. Aquí también tenemos el ejemplo. Si hacemos 6 dividido 3 nos va a dar 2, pero si hacemos 3 dividido 6 nos va a dar 0,5. Y en la resta, si tenemos 7 menos 2 nos va a dar 5, pero si tenemos 2 menos 7 nos va a dar 5, entonces 5 negativo. Nos va a dar 5 pero negativo. Bueno, seguimos con el modelo cardinal. El modelo cardinal se puede hacer de dos formas, por el diagrama de Venn o por flechas. Y aquí tenemos el ejemplo de 2 por 3, ¿cierto? El primer ejemplo es con el diagrama de Venn. Aquí tenemos que agrupar. Entonces hacemos 3 conjuntos con de a 2 elementos y el resultado final va a ser el 6. Y por el conjunto de y por las flechas, perdón, entonces vamos también a tomar el 2 por 3 y lo que vamos a hacer dos grupos. En uno vamos a poner el 2 y en el otro vamos a poner el 3. Y entonces
del 2 vamos a coger una flechita que nos haga la cuenta del otro conjunto que tenemos al lado. Entonces, podemos notar que está el primer punto que es amarillo y notamos que de él se sobresale como unas flechas que van a cada punto del otro conjunto. Igualmente pasa con el otro objeto, el número azul. Al final, para saber cuál es el resultado, debemos de contar las cabezas de las flechas que se encuentren al lado derecho de nuestro conjunto y así tenemos la respuesta. Ahora seguimos con el modelo de medida. Primero que todo debemos asociar los colores y los números a la regleta para poder hacer nuestra multiplicación. Ahora les vamos a presentar el ejemplo. Entonces aquí tenemos una multiplicación de 2 por 7. Lo que vamos a hacer es tomar 7 regletas del número 2, o sea del color rojo, y se van a poner en forma lineal. Luego vamos a tomar una regleta que sume el resultado de estas. En este caso tomaríamos la más grande, que es la anaranjada, el número 10, y luego buscaríamos otra regleta que complemente como ese vacío que queda en nuestro espacio. En esta ocasión sería el número 4, que sería la regleta morada. Y también tenemos el ejemplo de 3 por 5, hacemos el mismo procedimiento, entonces tomamos 5 regletas del color verde y luego vamos a buscar una regleta que haga la suma de estas. Otra vez tomamos la anaranjada, que es la más grande, y complementamos con el 5 para que nos llene el vacío, y así sabemos que la respuesta es 15. Continuamos con el modelo numérico. Aquí se hace una suma reiterada y se representa con una suma, valga la redundancia. Entonces tenemos el ejemplo 4 por 5. Aquí tenemos que representar 5 veces el número 4 y vamos a tener la respuesta. También tenemos otro ejemplo que es 3 por 2. Entonces representamos 2 veces el número 3, que nos va a dar igual a 6. Y así sucesivamente con las otras multiplicaciones. Seguimos con el modelo funcional. El modelo funcional sirve tanto para la multiplicación y la división. Aquí tenemos tres estados. Está el estado inicial, el operador y el estado final. Entonces, por ejemplo, tenemos 8 por 3. El resultado sería 24, que estaría en el estado final. Para hacer división, el estado final pasaría a ser estado inicial, quiere decir que sería 24 dividido 3, que sería el mismo operador, y el estado inicial de la multiplicación pasaría a ser el estado final en la división, que sería 8. Seguimos con el modelo funcional. El modelo funcional sirve tanto para la multiplicación y la división. Aquí tenemos tres estados. Está el estado inicial, el operador. El siguiente modelo es el de la razón aritmética. Este modelo de razón aritmética se trabaja especialmente a partir del grado quinto. ¿Por qué? Porque se empieza a utilizar la escuadra y se empieza a utilizar el triángulo rectángulo. Entonces se llama de razón o de comparación porque se trabaja, como dije anteriormente, desde los triángulos rectángulos y solamente sirve para la multiplicación. En este caso tenemos 5 por 3 es igual a 15. Siempre tenemos que iniciar
por el primer número, el primer multiplicando, y dice que nos basamos en el 5 y trazamos una línea hasta el número 1. Y de ahí tenemos que ir buscando qué otro número resulta en línea paralela a esta primera línea. El resultado tiene que dar un triángulo rectángulo como se ve en la imagen. Prácticamente se necesita utilizar una regla o una escuadra para poder hallar el resultado. Por eso no se recomienda para niños tan pequeños o menores de cuarto grado. En este momento vamos a continuar con el modelo de estructura para la división. También tenemos 5 modelos, que es el modelo lineal, el modelo cardinal, el modelo de medida, el modelo numérico y el modelo funcional. En esta diapositiva vamos a encontrar la estructura de la división. Entonces, la división está compuesta por 4 palabritas súper especiales. El primero es el dividendo, que es el que está simbolizado con color morado. El segundo es el divisor, que es el que está con color café. El tercero es el cociente o el resultado, y por último, que está de color amarillo. Y por último tenemos el residuo, que está de color verde. Hay algo base en la división y se dice que si el residuo es igual a 0, esta división es exacta. Pero si el residuo da un número totalmente diferente a 0, la división es inexacta. ¿Cómo lo podemos observar en esta diapositiva? Bueno, en este momento vamos a recordar cuáles son las representaciones de la división. Como lo pueden ver en la imagen, tenemos 2 puntos, una raya en forma de fracción, un porcentaje, un símbolo de porcentaje, una barra inclinada o slash, y si nos fijamos bien, tenemos uno muy particular que parece una T al revés. Entonces, estas son 5 representaciones como podemos encontrar la división. Bueno, en este momento vamos a empezar con el primer modelo lineal. En este ejemplo vamos a partir de una división exacta, que sería 18 dividido entre 13. En este modelo lineal siempre vamos a partir del dividendo. Y a partir del dividendo vamos a escoger grupos de 3. En este caso sería el divisor. Y por último contamos cuántos grupitos hicimos de 3, que sería el cociente o el resultado. Como es una división exacta, no nos tienen que sobrar líneas. Ahora bien, si hacemos el ejemplo con una división inexacta, volvemos a partir desde el dividendo, y en este caso sería 18 dividido 4. Entonces vamos a escoger grupitos de a 4 y vamos a contar cuántos grupos se formaron. En este caso serían 4 grupos, y ahí es donde contamos cuántos espacios o cuántas líneas quedaron faltando por grupo. En este caso sería 2.
El siguiente modelo es el modelo cardinal. Aquí se parte del dividendo nuevamente y se observa cuántos grupos se forman dependiendo de lo que diga el divisor. Entonces, en una nubecita, en un círculo, vamos a hacer grupitos, ¿cierto? De lo que nos esté diciendo el divisor. En este caso tenemos 15 dividido 5. Entonces vamos a hacer 15 objetos, 15 líneas y vamos a escoger grupitos de 5. Y por último vamos a contar cuántos grupos se formaron. En este caso se formaron 3 grupos de 5 objetos. Ahora para la división inexacta, la anterior fue exacta. Para la inexacta tenemos el ejemplo, también del cardinal, tenemos el ejemplo de 15 dividido 7. También vamos a partir del dividendo y vamos a escoger los grupitos que nos esté diciendo el divisor. Entonces hacemos 15 rayitas y vamos a encerrar de a 7 objetos, de a 7 líneas. Al final nos quedaron 2 grupitos de 7 rayitas y nos quedó sobrando uno. Ese sería el residuo. Por eso, como es un número diferente a 1, la división es exacta. La anterior fue exacta porque no nos quedaron objetos por encerrar en algún formato. El siguiente modelo es el modelo de medida. Aquí utilizamos la misma regleta con 10 colores diferentes. Entonces, aquí es donde volvemos a asociar el color con el número. Como podemos ver en pantalla, el número 1 equivale al color blanco, el número 2 es el rojo, 3 verde, 4 verde clarito, 4 morado, 5 amarillo, 6 verde oscuro, 7 negro, 8 color café, 9 azul y por último 10 el naranjado. Bueno, para hacer el ejemplo, tomamos una división exacta, ¿cierto? 15 dividido entre 3. En este caso tenemos que hacer el número 15. Para esto vamos a utilizar la regleta color naranja, que equivale al 10, y la regleta 5, que es de color amarillo. Ahí estaríamos formando el número 15. Y luego vamos a tomar algunas regletas con equivalente al número divisor. En este caso sería el 3. Y vamos a buscar la manera de que el espacio entre 10 y 5 quede completamente exacto con las regletas número 3. ¿Cómo lo podemos observar en la pantalla? Para la división inexacta, también con este modelo de medida, vamos a tomar, por ejemplo, el 15 dividido entre 4. Entonces, volvemos a crear el número 15. Sería el 10 y el 5. Y luego vamos a tomar cierta cantidad de números, ¿cierto? Equivalente al 4, en este caso sería el morado. Y los vamos a poner debajo de nuestra creación.
Si nos sobra algún espacio, la idea es completarlo con cualquier otro, con cualquier otra regleta, pero que no sobresalga, sino que quede exacto. En este caso, el único que quedó exacto fue el número 3, porque si poníamos el número 4 se sobresalía, y si poníamos el número 2 también quedaba un espacio. Entonces la idea es que quede completamente alineado como se ve en la figura. En esta podemos observar otro ejemplo de medida con las regletas que da un resultado exacto. Entonces nos están pidiendo el número 20. ¿Qué hacemos? Coger dos regletas que sumadas den 20, y debajo de estas regletas vamos a buscar cantidad de regletas número 4 que dé exacto. Entonces, en este caso serían 5. Esas 5 regletas serían el total, el resultado. Y en este otro claro ejemplo tenemos otra división de medida también inexacta, donde utilizamos el mismo número 20 creado con dos regletas de 10 y utilizamos 6 regletas de 3. Ese 6 sería el resultado y el restante sería el residuo. En este caso sería el número 2. Bueno, el siguiente modelo es el numérico. En este tenemos que tener en cuenta que la división es una resta reiterada. Entonces vamos a tener la división como tal, en este caso sería 64 dividido 8, y vamos a restarlo cuantas veces podamos. En este caso serían 8 veces. Entonces, esas 8 veces que se ven en pantalla sería el resultado. Aquí es donde nos damos cuenta al final, o sea, en la última resta nos damos cuenta si la división es exacta o es inexacta. ¿Cómo? Dio un resultado igual a 0, eso quiere decir que la división es exacta. Para llegar a esta respuesta, entonces, nos tenemos que hacer dos preguntas. Uno es cuántas veces podemos realizar la resta. Y partimos desde el primero, 64 menos 8, hasta la última, que sería 8 menos 8. Entonces ahí nos da un total de 8 restas. ¿Y cuánto me sobró? En este caso sería 0. Por eso decimos que este modelo numérico con esta división es exacto. Ahora bien, si miramos nuestro modelo numérico con una división inexacta, vamos a hacernos las mismas dos preguntas. ¿Cuántas veces puedo realizar una resta y cuánto me sobró? Como división tenemos 64 dividido 10. Entonces partimos desde el 64 menos 10, ¿cierto? Le vamos a restar cuantas veces se pueda. Llegamos, ¿cierto?, a la resta número 6, que decimos que 14 menos 10 es igual a 4. Pero como a 4 no le podemos quitar 10, decimos que la división llega hasta ahí. Por eso decimos que es inexacta. ¿Por qué? ¿Cuántas veces podemos realizar la resta? Contamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Y cuánto me sobró? El número 4. Entonces decimos que 64 menos 10 es igual a 6, ¿cierto?
con un residuo número 4. El siguiente modelo es el modelo funcional. Aquí volvemos a tener tres estados: el estado inicial, el operador y el estado final. Este modelo funcional, como lo dijo mi compañera Dori anteriormente, solamente se aplica para la multiplicación y para la división. El estado inicial, en este caso, sería el número 3. El operador sería la multiplicación por 4, ¿cierto? Y el estado final sería este resultado, o sea, 4. 3 por 4 es igual a 12. Y si vamos a hacer el contrario, o sea, la división, el estado final pasaría a estado inicial como número 12. El operador cambiaría pues a división, pero seguiría siendo el mismo número. Y el estado inicial pasaría como estado final, que sería el resultado de 12 dividido 4 es igual a 3. Aquí podemos observar otro ejemplo del modelo funcional. El estado inicial es 15, el operador es por 2 y el estado final sería 30. Si lo queremos hacer en división, entonces igual, el estado inicial sería 30, el operador sería dividido entre 2 y el estado final sería 15. Bueno, esta fue toda nuestra exposición. Le agradecemos por su atención y que tengan un resto de día súper agradable. Hasta la próxima.